Hola a todos y bienvenidos a Global Ministry. Mi nombre es David Dávila. Si estás viendo esto desde tu dispositivo móvil, en tu vehículo, tu laptop o incluso con tu vecino fuera de tu casa, estoy muy feliz de acompañarte en este día. Te aseguro que tendrás una grata experiencia hoy junto a nosotros. En Global nos encanta diseñar espacios para toda la familia y es por esto que no solo tenemos esta reunión, sino que tenemos otras para las diversas etapas de vida, como los más pequeños de la casa, de acuerdo a su edad. Niños, adolescentes, jóvenes, todos tienen su lugar en esta gran familia. Así que si es tu primera vez con nosotros o aún no te has involucrado lo suficiente, pero estás listo para dar un próximo paso, puedes ingresar a nuestra página web yosoyglobal.org y conocer más acerca de nosotros, nuestros ambientes para toda la familia, incluso la forma en la que puedes ser parte de esta gran comunidad online a través de un grupo de vida, sin importar el lugar donde tú te puedas encontrar. Hoy continuamos con la tercera parte de nuestra serie La Biblia para Adultos, pero antes vamos a cantar a nuestro maravilloso Dios. Así, allí donde estás, ponte cómodo y cantemos juntos a una sola voz. Al recordar, no tengo duda que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Un camino abrirás. Donde me llames, yo te sigo. Y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer
Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. ¡Wow! Nada nos podrá separar de la inmensidad de su amor. Hoy nos deslumbra su gran afecto, nos susurra pasión y amor. Hoy llueve, llueve, profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. El Padre a su Hijo nos envió, el Hijo a su vida renunció. Pasión y amor, hoy llueve, llueve, profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón, da vida al corazón, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. ¡Wow! Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón, da vida al corazón, da vida al corazón. Oh. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu
es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Y no hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Esta canción me hace reflexionar en el amor de Dios por mí. Ese acto de entrega a su Hijo por mi salvación y por tu salvación es la muestra del amor más grande que haya existido. Creemos que Dios está por ti y Dios está contigo. Y esperamos que cada parte de este maravilloso programa te recuerde que Dios te ama profundamente. Y esa es la razón por la cual nosotros también te amamos y estamos para ti. Si quieres establecer contacto con nosotros, puedes ingresar y escribirnos a través del chat. O si te gustaría que oremos por ti, nos encantaría conocerte mucho más y
y ayudarte a dar un próximo paso en tu fe. Si te sientes listo y deseas saber qué es lo que viene. Hoy, con todas las medidas de seguridad, también nos estamos reuniendo de manera presencial en nuestro campus de Venezuela, tanto Barquisimeto como Cabudare, en unos encuentros al aire libre, y en nuestros campus de Orlando también se estarán reuniendo en un evento especial para celebrar el Día de Acción de Gracia. Pero simultáneamente estamos en esta modalidad online para ti que te encuentres en cualquier parte del mundo. Todo lo hacemos para ti, y es que a pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, la iglesia no se ha detenido, ni un solo instante, ni un solo momento. Y eso ha sido gracias a ti, que semana a semana te haces parte con tu contribución económica y con tu servicio. Si es tu primera vez con nosotros, no te sientas obligado a esta parte, pero si quieres contribuir y ayudar a que más y más personas se acerquen cada día más a Dios, este es el tiempo. Puedes ingresar al enlace y conocer las formas en las que puedes hacerlo. Y allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en una oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu misericordia y bondad. Te entrego a cada hombre y mujer que en este tiempo está conectado a través de estos medios digitales. Señor, tú sabes cuáles son sus necesidades. Provéele, Señor, valentía, provéele todo lo que cada uno necesita. Y de igual manera que en su hogar y en su mesa nunca le falte nada. Todo esto te lo pedimos, convencido que nos escuchas, en el nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Así que prepara tu mente para este extraordinario mensaje en la tercera parte, la Biblia para adultos. Hola, qué bueno saber que están conectados una vez más a Global Ministries en nuestro servicio online. Les saludamos, sabemos que están en distintas partes del mundo, donde están nuestros campus en Orlando, Kissimmee, Panamá, en Barquisimeto, Cabudare. Otros que están en distintos lugares, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay. Así que están en varios lugares, Colombia, sabemos que están también en Centroamérica, Canadá, en Europa. Y estamos felices de que conecten en el día de hoy. Y hoy estamos en esta tercera parte de la serie La Biblia para adultos. Y esta es una serie, como lo decía, para adultos, los cuales cuando conocieron la Biblia eran niños. También es una serie para adultos, quienes conocieron la Biblia por medio de adultos, los cuales conocieron la Biblia cuando eran niños y les enseñaron desde esa experiencia. Pero otra razón por la que hemos creado esta serie es porque la mayoría de los cristianos, incluso personas de otras religiones, conocen historias de la Biblia, pero no todos conocen la historia de la Biblia. Y entender cómo obtuvimos la Biblia es casi tan importante como saber qué contiene la Biblia. Al conocer las historias de la Biblia, verás cómo su historia tiene tanto fundamento y credibilidad, y por lo tanto las historias que están contenidas en ella también lo tienen. Y este es un tema donde puede que los niños estén aburridos, pero para los adultos es un asunto muy, muy importante. Así que de eso se trata la Biblia para adultos. De hecho, la razón por la que muchos descartan las historias de la Biblia o el cristianismo es porque aun cuando les contaron historias de la Biblia no conocieron cómo llegó la Biblia a nosotros. Es más, muchos que te contaron historias de la Biblia ni siquiera conocen la historia de la Biblia. Y es tan importante que sepamos cómo llegó la Biblia a nosotros. Quizá es el mayor problema que muchos enfrentan en cuanto a la fe y la causa por la cual rechazan tan fácilmente lo que está contenido en ella. Porque cómo conseguimos esto es tan importante como lo que hay dentro de la Biblia. Ahora, parte del desafío es este. Si no conoces la historia de la Biblia, es fácil que descartes las historias de la Biblia.
No lo olvides, la manera en que tú obtuviste tu primera Biblia no fue la manera en la que el mundo obtuvo su Biblia. Así que yo recuerdo cuando mi tío Enrique, quien fue el primero que me comenzó a llevar a la iglesia, porque mi familia no era una familia que iba a la iglesia, me regaló mi primera Biblia, ¿no? Yo me sentía tan feliz al cargar la Biblia, ¿no? Al portar la Biblia, al mostrar la Biblia, pero a medida que fui creciendo, ¿no? Esto fue a los 5 años, 6 años que me regaló la primera Biblia, pero a medida que fui creciendo, ya como que me comenzaba a dar vergüenza cargarla, sea porque la gente se burlaba, o sea porque yo no estaba seguro. Me decían que el papel lo aguantaba todo, así que yo no sabía cómo explicar lo que estaba dentro de ella. Cuando me hice adolescente, entonces tuve una crisis de fe, y fue allí cuando comencé a preguntarme, ¿pero de dónde vino la Biblia? La pregunta es, ¿cómo se recopiló ese conjunto de 66 libros que tenemos en nuestra Biblia? ¿Por qué incluimos las escrituras judías en la Biblia cristiana? Ahora, si le preguntara a cada uno de los que hoy está conectado, ¿de dónde vino la Biblia? Estoy seguro que tendría tantas respuestas diferentes como personas que se conectaron en el día de hoy. Y tendría tantas respuestas insólitas sobre cómo surgió la Biblia. Por eso para muchos es tan fácil descartar lo que la Biblia contiene. La historia de la Biblia no comienza en Génesis. En otras palabras, Génesis no fue el primer libro que los cristianos consideraron entre sus escrituras. La historia de la Biblia no comienza en el principio de tu Biblia. La historia de la Biblia comienza con Jesús. Todo esto comenzó cuando el sepulcro de Jesús fue encontrado vacío, y lo decíamos la semana pasada. Luego de Jesús resucitar, la iglesia arrancó sus actividades, ya que algo increíble, insólito, había ocurrido a un hombre. Entonces entendamos, sin resurrección no habría cristianismo, y sin cristianismo no habría Biblia, porque fueron los cristianos quienes trajeron la Biblia, quienes entonces recopilaron los libros que hoy le llamamos la Biblia. Los eventos en torno a la vida de Jesús entonces comenzaron a ser documentados en el primer siglo. Y estos documentos que registraron la Biblia, la vida de Jesús, tenemos que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de esto hablamos. Y fueron escritos en diferentes años y en diferentes lugares. Mateo era un apóstol de Jesús. Marcos fue probablemente alguien muy cercano a Pedro, quizá fue un familiar de él, porque recibió todo lo que escribió de la boca de Pedro. Lucas fue un médico, y Juan fue el amigo más cercano de Jesús. De hecho, Lucas registra que muchos escribieron acerca de la vida de Jesús, quienes vivieron en la época en la que ocurrieron estos acontecimientos, que entonces valoraron mucho estos escritos. Por ese tiempo, el apóstol Pablo se convierte a Jesús después de ser un perseguidor de la iglesia, y sale después de 3 años de Judea y va hacia las ciudades de la costa del Mediterráneo, y comenzó a compartir la historia de Jesús, a quien Dios había resucitado. Para Pablo fue todo un desafío mostrarles un Salvador en medio de una cultura politeísta, y los únicos no politeístas que eran los judíos. Todas las culturas adoraban a diferentes dioses. Cada vez que alguien se convertía a una religión, lo único que hacía era añadir un nuevo dios al altar de dioses que ya tenía. Y aquí comenzamos justamente la semana pasada, cuando a los gentiles les agradaba algún judío en particular, también les agradaban los textos sagrados de los judíos. Así que al oír a Pablo, no solo le tenía que agradar Pablo, sino que le tenía que agradar los textos que Pablo presentaba. Ahora, entendamos lo siguiente: antes de Jesús, salvo en muy pocas excepciones, los gentiles, en otras palabras, quienes no son judíos, no se interesaban en los textos sagrados judíos, ni en Génesis, ni en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, la Torá, nada de eso. En el siglo II, los cristianos abrazaron las escrituras judías como sus escrituras.
los textos judíos precedían la llegada del Mesías Jesús. Y los cristianos comenzaron a buscar a Jesús en esas escrituras de los judíos. Gentiles cristianos adoptaron estos textos como sus escrituras, no como las escrituras judías. No como las escrituras judías, en vez de verlas como las escrituras judías, la vieron como las escrituras cristianas. Ahora bien, los líderes de la iglesia de los gentiles se habían enamorado de las escrituras judías, pero ellos no se habían enamorado de la religión judía. Y esto es muy importante que lo entiendas. Su interés en los textos judíos, la ley y los profetas, no era histórico o cultural. Y tú dirás, ¿cómo puedes saber esto? Ahora, ¿por qué puedo afirmar esto? Porque en este tiempo el templo de Jerusalén había sido destruido. Y los rabinos, estudiosos y eruditos judíos se preguntaban, ¿cómo podemos practicar el judaísmo si ahora no tenemos templo? El templo era necesario para llevar los sacrificios, para hacer todos sus rituales. Y fue en el primer siglo donde nació lo que se llama el judaísmo rabínico. Allí nace. La otra razón es que entre el siglo II y el siglo III, los judíos se habían aliado con Roma en contra de los cristianos. Los judíos acusaban a los cristianos de darles mal reputación al usar sus escrituras. Por su parte, los cristianos jamás quisieron ser judíos. Había muchas cosas que estos practicaban que eran para ellos muy extrañas, además de su retraimiento. Por ello, el interés de los cristianos en el texto judío no era histórico ni cultural, era cristológico. Y esta es una nueva palabra, ¿no?, para aprender. En otras palabras, era centrado en Cristo, centrado en el Mesías. Ellos querían encontrar en todos esos textos sagrados que los judíos habían usado, donde se hablaba del Mesías. Así que investigaron a fondo las escrituras hebreas, no buscando a los hebreos, sino buscando a Cristo, buscando a Jesús. Así que lo encontraron en todas partes de esas escrituras hebreas. Esto horrorizó a los líderes judíos, que esta gente no judía interpretara sus escrituras y los judíos pensaron, ¡hey!, la están interpretando mal. Pero los cristianos comenzaron a indagar y a ver, aquí está Jesús. Este que los judíos dicen que es el Mesías, es de quien se nos ha dicho, o es quien es Jesús, quien vino y murió por nosotros y resucitó. Es más, los cristianos rechazaron la interpretación de los judíos sobre sus propias escrituras. Y esta es la razón. Ellos vieron que el pueblo judío había rechazado a su propio Mesías y no entendieron a sus propios profetas. Así que ellos querían el texto judío, pero no les interesaba la interpretación que los judíos les daban. Ahora, a los judíos no querían la interpretación que los cristianos le daban a su propio texto. Así que esencialmente la iglesia cristiana tomó el texto judío. ¿Y qué hizo con esa Biblia hebrea? No, la bautizó, la cristianizó y la alegorizó, que quiere decir que le dio un significado, una interpretación, ¿no? Así que ellos le restaron importancia a la fabulosa, cruda y épica historia del pueblo hebreo. Cuando tú lees Romanos, es que entiendes que entonces que Pablo está escribiendo por allí en esa época, y Pablo dice, hey, no pueden despreciar lo que Dios hizo con el pueblo hebreo, porque esto es parte de toda la historia que tiene también que ver con la iglesia. Le restaron importancia a esa historia a los cristianos. Las crónicas del Antiguo Testamento entonces relatan la actividad recurrente y redentora de Dios a lo largo de la historia.
en Génesis. Como vimos la semana pasada, y si no lo viste, puedes entrar a mi canal o al canal de Global Online y allí entonces mirar lo que enseñamos, la parte 2, que fue la semana pasada, y enseñamos justamente en Génesis que Dios comienza como el creador. Ahora, luego Dios se quita el sombrero de creador y se coloca el sombrero de fundador. Asume el rol de fundador de una nación. Dios, el fundador. Y hoy voy a hablar acerca de eso. ¿Cómo funda esta nación? Él comienza con un hombre sin descendencia, un anciano que no tiene hijos, a crear una nación para traer redención al mundo. ¿Y cómo se llama ese hombre? Sí, el padre de la fe, Abraham. A través de Abraham trajo al mundo a una nación con un propósito internacional, multigeneracional. Una nación que sería esclavizada por una civilización poderosa, la cual era gobernada por un faraón quien creía ser pariente de los dioses. Así que, en medio de esa opresión, esa nación clama. ¿Recuerdan? Ellos eran los hijos de Abraham. Cuando hablo de los hijos de Abraham es porque eran hijos de Isaac, Jacob las 12 tribus, así que ellos eran los nietos y bisnietos del padre de la fe. Y Dios envía a Egipto, esa nación que oprimió a los judíos, envía a su siervo. Y su siervo es Moisés. Y este hombre sería el salvador, por así decirlo, del pueblo de Dios, su libertador. Y Yahvé le habló al faraón por medio de este hombre llamado Moisés, en los únicos términos que un faraón o dictador podría entender, en términos de poder y violencia. Así entonces le arrebata a su propio pueblo y lo libera. Salen de Egipto ricos. El texto, cuando lo lees en Éxodo, nos muestra que tomaron lo más que pudieron de esa tierra y ya libres, Dios estableció su pacto con ellos. ¿Y cómo se llamó ese pacto? Entonces, el pacto del monte Sinaí. Así que miren cómo Dios, esta es la historia. Primero Abraham, luego Moisés, que ahora llegamos al pacto del monte Sinaí. Y allí Dios les habla, les dice: ven lo que acabo de hacer por ustedes. Quiero que sean mi pueblo y yo seré su Dios. Quiero que se aparten de todas las naciones de la tierra porque tengo un plan muy específico para ustedes como nación. Por medio de ustedes yo bendeciré al mundo entero. Así que les da sus leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales. Les dice que esta va a ser su manera de vivir. Ellos, en un mundo politeísta, serían la única nación que creería en un solo Dios, en un Dios creador de todas las cosas, en un Dios creador y fundador de su propia nación por medio de Abraham. Les dice: si ustedes como nación siguen mis leyes, yo los bendeciré y el mundo será testigo de quién soy. Pero si desobedecen, les castigaré para el bien de todos los pueblos de la tierra. Si abrazas la moralidad de las naciones vecinas y abrazas sus dioses y su paganismo, te entregaré a ellos para que tengas una dosis de sus creencias y cuando te arrepientas, sí te traeré de nuevo de regreso. Era condicional en el sentido de que si le obedecían serían bendecidos. Esa era la condición, la obediencia. Pero era incondicional en que no importa lo que hicieran, siempre serían su pueblo. Había una agenda específica que Dios había diseñado para ese pueblo de Israel. Ahora quiero hablar específicamente de los mandamientos que Dios le dio a Israel. Recuerden, estoy en la parte de las leyes que se les dieron en el monte Sinaí. Los críticos han sido muy implacables con sus críticas sobre los términos y las condiciones que están en las leyes. Dicen que esas restricciones dadas en el pacto del monte Sinaí son muy duras. De hecho, muchos abandonaron su fe cuando pasaron por la universidad, escuchando a estos críticos o leyendo toda esta literatura que critica al Antiguo Testamento, los cuales muchas veces no tienen fundamento. Uno de ellos es Richard Dawkins.
escritor de El espejismo de Dios. Y él escribe lo siguiente, presta atención. Él dice, el judaísmo originalmente un culto hacia un fiero y desagradable único Dios, mórbidamente obsesionado con restricciones sexuales, con el olor de la carne chamuscada, y sigue citando otros textos más. Así que este hombre, Richard Dawkins, plantea su argumento con uno y otro texto, y muchos lo leen y se preguntan por qué debería tomar en serio el Antiguo Testamento y por qué debería tomar en serio algo que se originó, una Biblia que se originó basada en esto, hablando acerca del Nuevo Testamento. Él y otros se equivocan cuando tratan de explicar el Antiguo Testamento. Y quiero citar solo 2 ejemplos de la Biblia hebrea, aun cuando puedo citar cientos. El primero se encuentra en Levítico 18. Aquí están especificados los mandamientos del Señor a su pueblo. Y es común que cuando alguien comienza a leer la Biblia, hablando ahora de Levíticos, ¿no? Comience por Génesis. Se encuentra con todo un relato emocionante e interesante. Dios creando al hombre, Adán y Eva, Noé, Abraham, la historia de José. Luego sigue el Éxodo, la historia de Moisés contra Faraón. Toda es tan épica, asombrosa. La salida de Israel a Egipto, la travesía en el desierto y Dios haciendo todas estas cosas. Pero cuando llegas a Levítico, entonces pregunta, ¿qué? ¿Qué? Ya no es tan entretenido. Y si continúas a números, te quedas como, ¿qué? ¿Qué? Menos que entiendes, el asunto es que en Levítico encontramos la ley de Dios detallada y especificada para su pueblo. Así que en Levítico 18 encontramos aproximadamente 19 prohibiciones sexuales. Y quise detenerme aquí porque es algo en lo que muchas personas dirían, lo que hago en mi vida privada no es asunto de nadie, yo entro en mi recámara y no tengo que escuchar a nadie, esa es mi vida. Pero Dios entró en la recámara de los judíos y le dio especificaciones de cómo quería que llevaran sus vidas. Lo otro es que a la gente siempre le llama la atención un predicador que habla de sexo. Entonces quise hablar de este punto, ¿no? Todas estas 19 prácticas eran comunes en Egipto y en Canaán. Las 19 que Dios dice, no, de esa manera no se pueden comportar. Por eso Dios está diciendo, yo quiero que seas diferente, porque tú eres mi pueblo. Aquí está lo fascinante que la gente pasa por alto. Vamos, presta mucha atención ahora. Actualmente, en todas las naciones desarrolladas del mundo, 17 de los 19 comportamientos prohibidos en Levítico son ilegales o desaprobados hoy en día. ¿Cuál es mi punto? El pueblo hebreo estaba muy adelantado a su tiempo. Se necesitaron siglos para que las otras naciones circundantes llegaran a leyes en cuanto a estos puntos y entendieran que las prohibiciones sexuales de Dios al pueblo de Israel eran el camino a seguir. Ahora vean cómo estas prohibiciones parecen tan obvias para cualquiera que las lee en el día de hoy. Miremos. Levíticos 18:5. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. ¿Qué tiene eso de extraño? Tú lo lees y tú dices, por supuesto. ¿Cómo me acerca un pariente cercano? Obvio. Y esto hoy parece tan razonable. Pero, ¿sabes qué? Cuando lo leo, entonces veo, no hay nada obsesivo, no hay nada de raro. Entonces yo no entiendo cómo Richard Dawkins dice que era un Dios que estaba, tú sabes, obsesionado con restricciones sexuales. ¿Qué tiene esto? Es tan obvio. Pero esto no era razonable para los egipcios ni para los cananeos en aquel tiempo. Es más, cuando Jesús vino, 1500 años después de haberse escrito estos mandamientos en el monte Sinaí,
En la monarquía egipcia se seguían casando entre hermanos. ¿Sabían ustedes que un príncipe egipcio no se casaba con alguien que no fuera su hermana? Ahora ven lo adelantado que estaba el pueblo de Israel a la cultura de su época. Luego los romanos fueron tomando estas cosas en su propia ley y condenaron el incesto. El punto es este. No puedes leer el Antiguo Pacto y simplemente decir, oh, esto es tan anticuado. Debemos comprender lo que el Antiguo Pacto es, y es muy importante que quede claro para ti hoy. El Pacto de Moisés en Sinaí es un código moral y civil que, comprendido en ese contexto antiguo, era brillante. Cuando tú lees eso, ahora trasládate al momento en que fue escrito. Las naciones eran bárbaras, salvajes, el incesto era lo común, y así el crimen, el asesinato, era brillante. Y solo te di un ejemplo sobre la sexualidad. Era brillante en aquel momento. Y todo erudito sabe que no puede leer un escrito antiguo y sacarlo de su contexto y compararlo con el mundo actual. Nadie experto haría eso, sería una falacia. Dios es como un padre sabio. Dios siempre se acomoda a nuestra capacidad. Como padre hace eso. ¿Acaso nosotros no lo hacemos también con nuestros hijos? ¿Qué haces cuando tu niño o tu niña de 5 años te pregunta, papi, ¿de dónde vienen los bebés? Le respondes de una manera diferente a si tu hijo de 15 te lo pregunta. Pero si te lo pregunta tu hijo que está estudiando medicina, le responderás de una manera más profunda, pero eso no se lo responderías a tu niña o tu niño de 5 años. Y no se trata de mentir, se trata de adaptarse a su comprensión. En aquel momento, en medio de una cultura bárbara, Dios les da una ley para que ellos entiendan cómo hay que vivir. El antiguo pacto puede parecernos un poco sofisticado o bárbaro, pero es Dios formando a una nación en un contexto totalmente salvaje. A decir verdad, era superior desde donde tú lo vieras. Las leyes civiles y religiosas de las naciones cercanas, ¿sabes qué? Cuando tú las comparabas con el pacto del Sinaí, entendías que las protecciones otorgadas a los más vulnerables eran nada menos que revolucionarias. Solo piensa en esto. En ese pacto, que era una ley civil, ritual y moral, mujeres, sirvientes, extranjeros y niños estaban mejor protegidos y les fue mucho mejor bajo la ley hebrea que a sus equivalentes o iguales en las naciones cercanas. ¿Por qué? Esta es la razón. Y lo hablábamos la semana pasada. Los hebreos creían que hombres y mujeres habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios y todos nacían con una dignidad inherentes en sí mismos. Las otras naciones trataban a la gente como sus dioses las trataban a ellos. Lo que hacían en la tierra era un reflejo de sus propias creencias, de cómo era el cielo y cómo eran los dioses. El pueblo hebreo no adoró a la creación, jamás lo hizo, no adoró ni al sol, ni a la luna, ni a los ríos, ni a los astros, no adoró a sus ancestros. Ellos creían que eran el pináculo de la creación, la corona de la creación de Dios. Pero aún, en contra de los deseos de Dios, el pueblo de Israel, y este es mi segundo ejemplo, coronó a un rey. A decir verdad, a muchos reyes. Y llegamos entonces a la época de los reyes. Dios no quería que Israel tuviera un rey porque quiso que lo vieran a él como su rey. Los chicos populares tenían reyes. Muchos de esos reyes que Israel coronó fueron un verdadero desastre, un verdadero desastre. El poder corrompe y el poder absoluto los corrompió absolutamente. Incrementaron los impuestos, crearon ejércitos y tenían múltiples esposas. De hecho, tener una esposa es complicado. No me imagino tener múltiples. Esta es una gran lección, ¿no lo creen?
Es más, si tienes una esposa favorita, no lo olvides, las cosas irán mal en tu vida. Vuelvo a repetirlo, si tienes una esposa favorita, las cosas irán mal en tu vida. No hay que tener una favorita, hay que tener una y punto. Así que en contra de lo que Dios había establecido, los reyes de Israel construyeron harenes. Y con el tiempo, el tercer rey hace lo que todos los reyes vecinos hacían. El tercer rey de Israel construyó también un templo. Y ahora llegamos a la historia del templo. Sin embargo, ese templo era muy diferente a los de su alrededor. No tanto en su estructura, sino que su templo no tenía imágenes. No había imágenes en el templo de Dios para ese Dios a quien le construyeron ese templo. Cuando construían un templo, hacían una bóveda a donde colocaban la imagen de su Dios. La bóveda del templo de Israel no tenía ninguna imagen de Dios. Dios les había dicho, yo soy Dios, no hagas imagen de mí. Sí, está en los 10 mandamientos. Es más, tenía como todos los templos una bóveda llamada el lugar santísimo, pero sin estatua de su Dios. Estaba vacía y era tan extraño para las otras naciones. Ya va, ese es su templo, ¿y dónde está su Dios? Ahora bien, cuando los reyes no tenían un comportamiento adecuado, Dios enviaba a los profetas a advertir y a corregir. Así que hemos recorrido toda la historia, ¿no? Y ahora entran los profetas. Y cada vez que lees lo que estos profetas escribieron, es importante tomar en cuenta que ellos escribieron en un contexto que los conectaba al rey del momento. Sin embargo, aunque ellos escribían a un rey que se estaba comportando mal, ocasionalmente los profetas hablarían más allá de su contexto histórico, hacia el futuro, cuando Dios hiciera algo a través de la nación de Israel en pro de los demás pueblos de la tierra. Una de las ilustraciones más fascinantes de esto se encuentra en el libro del profeta Isaías. Él escribió 600 años antes de la venida de Jesús. Él profetizó del surgimiento de un siervo misterioso, el cual beneficiaría al pueblo de Israel y al mundo entero. Ahora, quienes lo leyeron en su tiempo no comprendieron de qué se trataba. Y esto es lo que Isaías escribe, y quizá lo has leído alguna vez. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren a quién está describiendo Isaías en todo lo que está escribiendo. Y sigue diciendo el verso 6, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Verso 9, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y escúchame, no solo que murió, sino que Isaías dice que se le asignó una tumba. No solo fue asesinado. Y sigue diciendo, fue sepultado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y luego dice esto, que es asombroso, en el verso 11. Después de su sufrimiento, verá la luz, hablando de la vida, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Una vez conocí la historia de un judío quien estaba en una clase de hebreo, ¿sí? Del idioma hebreo. Su profesor era también judío y practicaba en el hebreo leyendo la Biblia hebrea y leyendo los profetas y la ley. El asunto es que había allí un estudiante cristiano quien escribió en un papel y en buen hebreo Isaías 53, y al final de la clase
Y al final de la escritura, escribió la pregunta: ¿de quién habla aquí tus escrituras? Y se la entregó al estudiante judío. El estudiante leyó todo el pasaje en su cuarto y estaba tan confundido. Así que fue a su profesor y le preguntó: ¿quién es él? Su profesor le dijo: es cierto que esta descripción de Isaías se parece mucho a Jesús. Sin embargo, tú sabes que nosotros somos judíos y no podemos aceptar eso. El estudiante se fue a su recámara, pero esa noche no pudo dormir. Finalmente se hizo cristiano. Una y otra vez, el pueblo de Israel se les recordó que ellos eran un medio divino, el cual tenía un propósito final de parte de Dios. Cada vez que los profetas escribían, estaban escribiendo algo acerca del Mesías que vendría. Isaías 53 es fascinante en cuanto a esto. El arco de la historia de los hebreos antiguos es magnífico. Pensemos en esto. Dios entra en la pelea y jugó según las reglas de los reinos de este mundo, con la intención de marcar el comienzo de un reino que no era de este mundo. Comenzó con reinos de este mundo para establecer un reino que no era de este mundo. Querer negar y disculpar el comportamiento implacable de Dios en el Antiguo Testamento es negar o perder de vista el gran problema en el que Dios se metió para que pudiese cumplir la historia de redención que nos llevó a un amargo y sangriento final y a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Entonces, debemos comprender que nuestro Antiguo Testamento, como dice Andy Stanley, es una saga de un antiguo pueblo sufriendo por sobrevivir en un mundo donde la comida escaseaba, los enemigos eran reales y la muerte estaba a una pequeña infección de distancia. Y sigue diciendo: a pesar de todas esas circunstancias, ellos se aferraron a Yahvé y él a su vez se aferró a su nación con cuidado de no anular su libertad con su presencia. Entendamos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos una historia cruda y poderosa con un propósito divino. Es una historia contigo en mente. Es una historia con nosotros en mente. Este propósito fue anunciado por Dios a Abraham y cumplido 2200 años después, cuando un carpintero judío descubrió que su prometida estaba embarazada. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma en su carta a los cristianos que habitaban en Galacia. Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido fue cuando había pasado todo lo que tenía que pasar. Cuando ese hombre, Abraham, tuvo una familia y creció hasta convertirse en una nación. Y dice: Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. La ley jugó un papel de tutor, de guía, hasta que el nuevo legislador entró en las páginas de la historia. Este promulgó un nuevo pacto, dejando el antiguo en desuso, pero con una gran enseñanza. Y dice Pablo: nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Estos somos nosotros. La trama del Antiguo Testamento debería hacernos caer sobre nuestras rodillas, ¿sabes qué? Llenos de agradecimiento. No hay necesidad de tratar de ocultar o matizar sus historias. El Antiguo Testamento no es una guía espiritual. Es la historia de Dios preparando al mundo para el Salvador. Cuando los cristianos confunden esto, lo que crean es el caos. Hacia el siglo II, la iglesia había incorporado la Biblia hebrea en su adoración cristiana. Y ellos le dieron un nuevo nombre y lo llamaron el Antiguo Pacto. Luego se usaría el término latín, el Antiguo Testamento.
Ahora, ¿por qué le llamaron viejo? Porque los antiguos cristianos, si algo reconocieron, es que Dios había establecido y hecho algo nuevo. El pacto que Dios había establecido con Israel había sido reemplazado por un nuevo pacto para todos los seres humanos. Pero aún así, no teníamos la Biblia en el siglo II. Solo textos hebreos y varios relatos de la vida de Jesús y algunas cartas entre un famoso fundador de iglesias y sus congregaciones gentiles y otros que también siguieron a Jesús. Así que, ¿recuerdas lo que hablé? Cuando lees el Antiguo Testamento, no lo leemos como una norma espiritual para nosotros. Lo leemos como esa historia de Dios trayendo al Salvador a este mundo y creando un nuevo pacto para nosotros. ¡Cuán agradecidos deberíamos estar! Así que no te pierdas la próxima semana de esta serie La Biblia para adultos. Nos vemos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Y no hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste,